Una mujer madre de 2 hijos pierde a su marido en un accidente, pero años después se horroriza al verlo en la playa con otra mujer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Elena siempre había creído en la estabilidad y en la familia. Desde que conoció a David, su vida parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Se casaron jóvenes, llenos de sueños y promesas. Juntos, construyeron un hogar en las afueras de la ciudad, un refugio que atesoraban junto a sus 2 hijos, Lucas y Martina. La risa de los niños resonaba por los pasillos, y las noches estaban llenas de cuentos y abrazos. Elena disfrutaba de esos momentos simples, como preparar la cena con David mientras los niños jugaban en el jardín. Él siempre tenía un chiste a la mano, una forma de hacer que las preocupaciones del día se desvanecieran. Recordaba con cariño las noches en las que se acurrucaban en el sofá, viendo películas y comiendo palomitas, un ritual que parecía eterno. Sin embargo, la vida les tenía reservada una tragedia. Una tarde de verano, mientras David conducía de regreso a casa después de una reunión, ocurrió el accidente. Elena no llegó a ver a su esposo en el hospital. El impacto fue devastador. El coche de David explotó, y los bomberos no pudieron identificar el cuerpo. Fue una mochila que salió disparada del vehículo en el momento del accidente la que contenía sus pertenencias y documentos, permitiendo que la policía lo identificara. El dolor y la incredulidad la envolvieron como una niebla espesa. En cuestión de horas, la vida que había conocido se desmoronó. Elena se sintió atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Con el corazón destrozado, se vio obligada a enfrentar una nueva realidad: criar a sus hijos sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las risas de Lucas y Martina se convirtieron en ecos lejanos. Elena intentaba mantener la rutina, pero el vacío que dejó David era abrumador. Las noches eran especialmente difíciles. Se sentaba en la cama de los niños, leyéndoles cuentos que ya no tenían el mismo significado. Los abrazos de sus hijos se convertían en consuelo, pero el dolor seguía ahí, una herida abierta que nunca parecía sanar. A medida que pasaban los años, Elena se sumergió en su papel de madre. Lucas, su hijo mayor, creció rápido, asumiendo responsabilidades que no correspondían a su edad. Martina, por otro lado, era una niña brillante, llena de curiosidad, que también sentía la falta de su padre. Juntos, intentaron mantener viva la memoria de David, aunque para Elena, recordar era un ejercicio doloroso. Elena luchaba contra su propia tristeza, y en ocasiones se preguntaba si debería contarles a los niños la verdad sobre la muerte de su padre. Era un tema delicado. Quería protegerlos, pero también sentía que merecían saber quién era realmente David. Sin embargo, cada vez que pensaba en hablar de ello, el dolor la detenía. Era más fácil ignorar la realidad que enfrentar la traición que se había ocultado tras su muerte. La vida continuó, y aunque Elena hizo todo lo posible por brindarles una vida feliz, había un vacío que no se podía llenar. Las fiestas, las reuniones familiares y las vacaciones eran un recordatorio constante de lo que les faltaba. Elena se encontraba en una lucha constante entre el deseo de seguir adelante y el anhelo de lo que alguna vez había sido su vida. Cada año, en el aniversario de la muerte de David, ella y los niños iban al cementerio. Llevaban flores frescas y se sentaban junto a su tumba. Lucas, siempre tan serio, intentaba consolar a su madre, mientras Martina hacía dibujos que dejaba sobre la lápida. Para Elena, esos momentos eran sagrados, aunque también llenos de tristeza. A pesar de todo, Elena se esforzó por encontrar momentos de felicidad. Comenzó a involucrarse en actividades en la comunidad, y con el tiempo, se convirtió en una figura reconocida en la escuela de sus hijos. Conoció a otras madres, estableciendo lazos de amistad que la ayudaron a lidiar con su soledad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, siempre había una sombra. Las preguntas sin respuesta sobre la vida de David la perseguían, un eco constante que no la dejaba en paz. ¿Por qué había tenido que pasar por esto? ¿Qué había llevado a su esposo a ese fatídico accidente?
Eran cuestiones que nunca podría resolver, pero que la mantenían despierta por las noches. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que debía encontrar su propio camino, uno que no estuviera atado a la memoria de David. Aunque la tristeza nunca desaparecería por completo, se comprometió a construir una nueva vida para ella y sus hijos. Y así, en medio de la lucha y la desesperación, comenzó a soñar de nuevo. Años después del trágico accidente, Elena finalmente decidió que era hora de dar un paso adelante. Había pasado tanto tiempo sumida en la tristeza que anhelaba volver a encontrar la alegría. Con esfuerzo, logró ahorrar un poco de dinero y, en un momento de inspiración, planeó un viaje al Caribe, un sueño que siempre había compartido con David. Los preparativos comenzaron con emoción. Elena se sentía como una niña en vísperas de Navidad. Implicó a Lucas y Martina en cada paso, desde elegir el destino hasta planificar actividades. Los niños estaban entusiasmados. Para Lucas, la oportunidad de nadar en aguas cristalinas y explorar nuevas culturas era una aventura emocionante. Martina, con su espíritu curioso, soñaba con ver criaturas marinas y disfrutar de la arena blanca. La semana anterior al viaje fue una montaña rusa de emociones. Elena se dedicó a empacar, cuidando de que no olvidaran nada. Hicieron listas, revisaron documentos y discutieron sobre lo que harían al llegar. La risa y la anticipación llenaron la casa, recordándole a Elena lo que era disfrutar de la vida. El día de la salida llegó, y Elena sintió un cosquilleo en el estómago. Subieron al avión, y mientras despegaban, miró por la ventana, observando cómo su hogar se hacía pequeño. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y con cada minuto que pasaba, la ansiedad y la emoción aumentaban. Al llegar a su destino, la belleza del lugar la dejó sin aliento. Las aguas turquesas brillaban bajo el sol, y la arena era tan blanca que parecía un sueño. Elena tomó una profunda respiración, dejando que la brisa marina la envolviera. Por un momento, sintió que podía dejar atrás el dolor del pasado. Los primeros días fueron mágicos. Pasaron tiempo en la playa, construyendo castillos de arena y jugando en el mar. Elena se sintió viva nuevamente. Las risas de sus hijos eran un bálsamo para su alma. Se olvidó, aunque fuera por un instante, de la sombra que siempre la había seguido. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún había un eco de tristeza. En noches tranquilas, mientras sus hijos dormían, Elena se sentaba en el balcón, mirando el océano y recordando a David. Se preguntaba cómo sería este viaje si él estuviera allí. Las lágrimas a veces brotaban sin previo aviso, pero siempre trataba de secarlas antes de que los niños pudieran notar. Una tarde, mientras paseaban por el mercado local, Elena y los niños se toparon con un artista pintando un paisaje marino. Lucas, curioso, se acercó y comenzó a conversar con el hombre. Martina, por su parte, se dejó llevar por los colores vibrantes y las formas en la tela. Elena observaba la escena con una mezcla de nostalgia y alegría. Era en esos pequeños momentos que se sentía más cerca de su propia felicidad. Después de varios días de exploración, un giro inesperado cambió el rumbo de su viaje. Un día, mientras Lucas y Martina jugaban en la playa, Elena decidió dar un paseo sola. Mientras caminaba, sintió que algo la guiaba hacia una zona más tranquila. Y ahí, en la orilla, su mundo se detuvo por completo. Allí estaba él, David, su esposo, aparentemente vivo y bien. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. La visión de David, riendo y hablando con otra mujer, Virginia, fue un golpe que la dejó paralizada. No podía ser real. Era una ilusión, un juego cruel de su mente. Pero no, era él, y la mujer a su lado tenía un aire de complicidad que la atravesó como un rayo. El tiempo se detuvo mientras Elena luchaba con la incredulidad. Las olas rompían en la orilla, pero todo lo que escuchaba era el latido acelerado de su corazón. La escena se volvió borrosa. Las risas de sus hijos se desvanecieron, y el mundo a su alrededor dejó de existir. ¿Qué hacía David allí? ¿Por qué no le había contado que estaba vivo? Finalmente,
En un impulso, Elena decidió seguirlos. La confusión y la rabia la impulsaron a descubrir la verdad detrás de aquella escena. Con cada paso, su determinación crecía, y la lucha interna entre el amor que aún sentía por David y la traición que acababa de presenciar la consumía. Mientras caminaba detrás de ellos, Elena sabía que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Las preguntas la atormentaban, pero había una necesidad imperiosa de entender. La mujer con David, tan despreocupada, parecía ser el epítome de todo lo que Elena había perdido. No podía permitir que esa imagen se quedara sin respuesta. El rastro la llevó a una mansión cercana, una construcción lujosa que parecía ajena al mundo real. Elena se detuvo un momento, sintiendo un torbellino de emociones. Aquel lugar, tan opulento y distante, simbolizaba todo lo que David había anhelado. Y ahora, ella se encontraba frente a él, dispuesta a desvelar el misterio de su vida secreta. Elena permanecía oculta entre las sombras de los árboles, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La mansión frente a ella era majestuosa, rodeada de jardines exuberantes y un aire de ostentación que contrastaba con la vida sencilla que había llevado. Era difícil creer que David, el hombre que había amado y perdido, había estado viviendo una vida tan opulenta mientras ella luchaba por criar a sus hijos. La tensión en su interior aumentaba con cada momento que pasaba. Se sentía como una intrusa en su propia vida. Aquel viaje al Caribe, que había sido una oportunidad para sanar, se había convertido en una pesadilla. A medida que el sol comenzaba a ponerse, una mezcla de determinación y miedo la empujó a acercarse más a la mansión. Elena observó a David y Virginia entrar, y sintió una oleada de emociones conflictivas. La imagen de su esposo riendo con otra mujer, disfrutando de una vida que a ella le había sido arrebatada, era insoportable. A pesar de la rabia que sentía, había un pequeño rincón de su corazón que aún anhelaba el David que había amado. De repente, David y Virginia se detuvieron antes de entrar a la mansión. Elena contuvo la respiración al ver cómo se inclinaban uno hacia el otro y se besaban con ternura. Fue un momento devastador que le atravesó el corazón como un rayo. El mundo a su alrededor se desvaneció, y todo lo que podía sentir era la traición que la envolvía. Impulsada por una mezcla de rabia y desesperación, Elena se dio cuenta de que no podía quedarse ahí, observando pasivamente. Con el corazón en la mano, se acercó al portón de entrada y llamó al portero, quien la miró con curiosidad. «Disculpe, necesito hablar con David», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme a pesar de las emociones que la abrumaban. El portero la miró un momento, y luego, al ver la seriedad en su rostro, asintió. Se acercó a su teléfono y llamó a David. «Señor, hay una mujer aquí que lo busca». Elena podía sentir su corazón latir con fuerza mientras esperaba. Unos momentos después, el portero asintió y le indicó que podía entrar. Elena respiró hondo y se armó de valor. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Al cruzar la puerta, la opulencia de la mansión la abrumó. Las luces brillantes y los lujosos muebles parecían burlarse de su sufrimiento. Elena se sintió fuera de lugar, pero su determinación era más fuerte que su inseguridad. Mientras caminaba por el pasillo, el murmullo de conversaciones y risas llegaba a sus oídos. Finalmente, llegó a la sala, donde David y Virginia estaban rodeados de amigos y conocidos. La atmósfera se detuvo en el instante en que ella entró. Las miradas se volvieron hacia ella, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. David la vio primero. Su expresión cambió de sorpresa a confusión al instante. La realidad de la situación comenzó a asentarse en él, y Elena pudo ver la lucha en sus ojos. «Elena», murmuró, como si su nombre fuera un mantra que no podía procesar. «¿Vivo? ¿Después de todo lo que pasó?». Su voz tembló, llena de dolor y incredulidad. La rabia y la tristeza se entremezclaron en su pecho. La mujer que había estado a su lado durante años se encontraba ahora frente a él, desafiando todo lo que había construido en su vida nueva. Sin embargo, la confusión también llenaba el rostro de David, y Elena pudo ver la lucha en sus ojos. «Virginia»,
Reconociendo la tensión en el aire, dio un paso atrás, observando a David con inquietud. Era evidente que no sabía cómo manejar la situación. Elena sintió que la traición era aún más profunda al ver cómo Virginia había entrado en su vida sin importar el dolor que había causado. ¿Por qué?, exigió Elena, su voz resonando en la sala silenciosa. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué te fuiste? David tomó un respiro profundo, su expresión cambiando de sorpresa a una mezcla de culpa y remordimiento. No quería que sufrieras, comenzó, pero las palabras no parecían suficientes. ¿No querías que sufriéramos?, replicó Elena, sintiéndose traicionada no solo por David, sino por la vida que habían construido juntos. Sus manos temblaban mientras las emociones brotaban de su interior. «Me dejaste sola, David. Nos dejaste solos». David bajó la mirada, como si las palabras de Elena fueran un golpe directo en su conciencia. La verdad era que había estado huyendo de sus responsabilidades, atrapado en una vida de engaños. La vida de lujo y aventuras que había deseado había sido construida sobre las ruinas de su familia, y ahora todo se desmoronaba. Los murmullos comenzaron a llenar la habitación nuevamente, pero Elena no podía apartar la mirada de David. Necesitaba respuestas, y necesitaba que él entendiera el dolor que había causado. «No puedo creer que estés aquí, que estés vivo y que me hayas hecho esto», susurró, la tristeza reflejándose en sus ojos. «Pero necesito entender». Mientras David intentaba articular una respuesta, Elena supo que esta conversación era solo el comienzo. Había muchas preguntas sin respuesta, y la lucha por reconstruir lo que habían perdido estaba apenas comenzando. El aire en la mansión era denso, cargado de emociones reprimidas. Elena sentía que su corazón palpitaba con fuerza mientras David la miraba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La tensión en la sala era palpable, y los murmullos de la multitud se desvanecieron en un segundo plano. Elena necesitaba respuestas y sabía que no podía permitir que este momento se desvaneciera sin entender la verdad. «David, no puedo quedarme aquí sin saber lo que ha pasado», dijo Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Necesito que me digas por qué fingiste tu muerte. ¿Por qué abandonaste a nuestros hijos?» David dio un paso adelante, pero la angustia en su rostro era evidente. La confusión y la culpa se entrelazaban en sus ojos, y era claro que la situación lo había tomado por sorpresa. «Elena, nunca sería feliz en la vida que tenía antes. Me sentía atrapado en esa vidita de padre de familia. Necesitaba saber lo que realmente quería, y todo eso lo encontré en Virginia. Fingí mi muerte para que tú y los niños no sufrieran al verme con otra mujer», explicó, su voz llena de justificaciones. Las palabras de David resonaron en el corazón de Elena como un eco de traición. Se sintió horrorizada al darse cuenta de lo que había hecho el hombre con quien se había casado. La ira burbujeaba en su interior, pero no quería confrontarlo más. Era evidente que David estaba perdido, atrapado en un mundo que él mismo había creado. Sin poder soportarlo más, Elena dio un paso atrás y se dio la vuelta. Salió corriendo de la mansión, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía que encontrar a sus hijos, a Lucas y Martina, quienes la estaban esperando en la playa. Cuando llegó, los vio sentados en la arena. Sus rostros reflejaban la curiosidad y la preocupación. Elena sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, levantándose al verla. «No, cariño, no estoy bien. Debemos regresar a casa, a México. Me siento mal. Estoy enferma», respondió Elena, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón estaba roto. Sus hijos, ya adolescentes, no dudaron en seguir su indicación. La preocupación en sus rostros se convirtió en determinación, y se dirigieron de regreso al hotel para empacar. Elena se sintió aliviada de que no cuestionaran su decisión, pero también sabía que la verdad sobre su padre pesaría sobre ellos en el futuro. Una vez que llegaron a México, Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. El país que había dejado atrás ahora se sentía como un refugio, pero su corazón seguía cargado de la traición de David.
Decidió que necesitaba ayuda para entender la situación y, al mismo tiempo, encontrar respuestas sobre la nueva vida de su exesposo. Recordó a Rodolfo, un amigo de su padre que trabajaba como investigador privado. Con el teléfono en la mano, marcó su número y, tras un par de tonos, Rodolfo contestó. «Hola, Rodolfo. Soy Helena. Necesito hablar contigo. Es importante», dijo, intentando mantener la calma en su voz. «Claro, Helena. ¿Dónde nos encontramos?», preguntó él, su tono profesional. «En el café cerca de la playa. Necesitamos conversar sobre un asunto serio». La conversación fue breve, pero Helena sentía que cada segundo contaba. Necesitaba respuestas y, sobre todo, claridad sobre lo que había sucedido con David y su nueva vida. La traición de su esposo era un peso que no podía llevar sola. Mientras esperaba a Rodolfo en el café, observó el horizonte. El mar tranquilo reflejaba su turbulenta vida. Había tantas preguntas sin respuesta, y la lucha por reconstruir lo que había perdido estaba apenas comenzando. Cuando Rodolfo llegó, su mirada seria le dio la bienvenida a la realidad. «Hola, Helena. ¿Qué está pasando?», preguntó Rodolfo, tomando asiento frente a ella. «David está vivo, y no solo eso, está con otra mujer. Necesito entender lo que ha estado haciendo. No puedo seguir así», dijo Helena, sintiendo el nudo en su garganta mientras hablaba. Rodolfo asintió. Su expresión indicaba que la situación era más grave de lo que parecía. «Entiendo. Voy a investigar, pero necesitaré tiempo para obtener información». Helena asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. «Por favor, Rodolfo, necesito saber la verdad. Mis hijos merecen saberlo también. No te preocupes. Te mantendré informada», respondió él antes de despedirse, dejándola sola con sus pensamientos. Semanas pasaron, llenas de incertidumbre. Helena intentaba concentrarse en sus hijos, en su vida cotidiana, pero la traición de David la seguía atormentando. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo había podido el hombre al que amaba convertirse en alguien tan diferente? Finalmente, un día, Rodolfo la llamó. Se encontraron nuevamente en el café, y Helena sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras esperaba. «Hola, Helena», saludó Rodolfo, su expresión seria. «He estado investigando y hay mucho que discutir». «¿Qué descubriste?», preguntó Helena, ansiosa por conocer la verdad. «David no solo ha estado viviendo una vida de lujo, también está involucrado en actividades ilegales. He encontrado pruebas que sugieren que él y Virginia están fabricando identidades falsas para un grupo de criminales. Esto incluye identidades para niños que han sido secuestrados y llevados a otros países. Aunque no están directamente involucrados en el secuestro, al ofrecer estas identidades, se convierten en cómplices de un delito grave». La revelación dejó a Helena sin aliento. La imagen de David, riendo y disfrutando con Virginia, se desmoronó ante sus ojos. Se dio cuenta de que el hombre que había amado había cruzado líneas que no podía entender. «¿Qué más sabes?», preguntó, sintiendo que la furia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Rodolfo le explicó cada detalle de sus hallazgos, y Helena escuchó con atención. La vida de David no solo era una traición, era un engaño en el que había entrado sin pensar en las consecuencias. «Necesito confrontarlo», dijo Helena, su voz firme. «Debo saber por qué hizo esto y qué ha significado para él». «Ten cuidado, Helena. No sabes hasta dónde puede llegar», advirtió Rodolfo, pero ella ya había tomado su decisión. El camino hacia la verdad estaba lleno de peligros, pero Helena no podía retroceder. La vida que había vivido durante años se había basado en mentiras, y estaba decidida a enfrentarse a David, no solo por ella, sino por sus hijos. No permitiría que el pasado la definiera. Era hora de recuperar su vida, sin importar lo que eso significara. La brisa del mar acariciaba suavemente el rostro de Helena mientras se sentaba en la terraza de su casa, contemplando la inmensidad del océano. La tranquilidad del paisaje contrastaba drásticamente con el torbellino emocional que la consumía.
Tras la devastadora revelación de Rodolfo, se encontraba en una encrucijada, intentando entender la magnitud de la traición de David. Elena miró a sus hijos, Lucas y Martina, que estaban en el interior, disfrutando de un momento de relajación después de las tensas semanas que habían pasado. Aunque intentaba actuar con normalidad, la verdad que había descubierto sobre su esposo la perseguía constantemente, como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Cómo podía haber estado tan ciega a la realidad? La traición de David no solo había afectado su vida, sino que también había puesto en peligro la inocencia de sus hijos. Recostándose en su silla, Elena recordó los momentos felices que había compartido con David. Recordaba las risas, las promesas y la vida que habían construido juntos. Pero esos recuerdos ahora se sentían lejanos, empañados por la traición y el engaño. David había escogido el camino de la mentira y el crimen, dejando atrás la familia que tanto decía amar. En un intento por despejar su mente, Elena se levantó y fue a la habitación de Lucas y Martina. Los encontró charlando animadamente, ajenos a la tormenta emocional que la rodeaba. «¿Qué tal si hacemos algo divertido hoy?», preguntó Elena, intentando distraerse y también a sus hijos. «Claro, mamá, ¿qué tienes en mente?», preguntó Lucas, con una sonrisa. «Podríamos ir a la playa y hacer un picnic. Necesitamos un poco de aire fresco», sugirió Elena, esperando que un día en familia ayudara a aliviar su angustia. Mientras se preparaban, Elena no podía evitar pensar en David y Virginia. La relación entre ellos era una amalgama de secretos y mentiras. Rodolfo había mencionado que David había sido seducido por las promesas de riqueza y libertad que Virginia le ofreció. Pero, ¿qué había pasado con el amor que alguna vez compartieron? ¿Dónde estaba el hombre que le prometió lealtad y dedicación? Durante el camino hacia la playa, la conversación entre Elena y sus hijos giró en torno a trivialidades, pero en el fondo, la preocupación seguía latente. Cuando llegaron a la playa, el sonido de las olas rompía la tensión en el aire. Se establecieron en un lugar tranquilo, extendiendo una manta sobre la arena, y comenzaron a disfrutar de su picnic. Elena intentaba enfocarse en la risa de sus hijos, en las historias que compartían sobre la escuela y sus amigos. Pero, a medida que el sol comenzaba a caer, sus pensamientos se desvían una vez más hacia David. La imagen de su esposo, sonriente junto a Virginia, llenaba su mente. Se preguntaba cómo había podido dejarlo todo por una vida de lujos y criminalidad. ¿Era eso lo que realmente deseaba? Mientras miraba a sus hijos, un profundo dolor la atravesó. Sentía que debía protegerlos de las verdades oscuras que había descubierto. No podían cargar con el peso de las decisiones de su padre. Pero, ¿cómo explicaría la situación sin quebrarles el corazón? La angustia se intensificó y, en un momento de vulnerabilidad, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Martina, alarmada por la súbita tristeza de su madre. Elena secó sus lágrimas rápidamente y sonrió, intentando esconder su dolor. «Sí, cariño, solo me siento un poco abrumada. Es todo este cambio en nuestras vidas. Sabemos que no ha sido fácil», dijo Lucas, su voz llena de comprensión. «Pero estamos aquí contigo. Siempre». Las palabras de sus hijos le dieron un poco de consuelo, y Elena se dio cuenta de que, aunque David la había traicionado, no estaba sola. Tenía a Lucas y Martina, y su amor por ellos era lo que la impulsaba a seguir adelante. Después de un rato en la playa, decidieron dar un paseo por la orilla. Mientras caminaban, Elena no podía dejar de pensar en cómo la vida había cambiado. ¿Cómo podía David haber elegido ese camino oscuro? ¿Qué lo había llevado a traicionar a su familia de una manera tan desgarradora? De repente, Elena se encontró deseando poder hablar con Virginia. ¿Qué le había ofrecido a David que ella no pudo? ¿Era realmente el amor o simplemente la ilusión de una vida sin ataduras? La curiosidad la devoraba, pero también sabía que cualquier contacto con Virginia podría ser un camino peligroso. Finalmente, regresaron a casa, y Elena se sintió un poco más ligera. Había tomado un respiro profundo,
pero la verdad seguía acechando en su mente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió que no podía seguir así. Debía enfrentar a David nuevamente, no solo para cerrar este capítulo en su vida, sino también para proteger a sus hijos. Al día siguiente, se preparó mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Sabía que debía ser fuerte, que debía buscar respuestas y, sobre todo, que debía tomar el control de su vida nuevamente. Elena no iba a dejar que la traición de David definiera su futuro ni el de sus hijos. Esa noche, en la soledad de su casa, Elena no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto sobre David. La imagen de su marido, el hombre que una vez había amado profundamente, se desvanecía ante sus ojos. Todo lo que habían construido juntos, cada momento compartido, parecía un recuerdo lejano, eclipsado por la realidad cruel de sus mentiras y actos criminales. La traición no solo había herido su corazón, sino que había puesto en riesgo la vida de sus hijos. Con el corazón pesado, Elena decidió que era hora de actuar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras David y Virginia continuaban con sus planes. Debía enfrentar la justicia, no solo por ella, sino por sus hijos, quienes merecían un futuro libre de sombras. A pesar de la tristeza que la invadía al pensar en lo que estaba a punto de hacer, sabía que no tenía otra opción. Se sentó con Lucas y Martina, quienes ya eran adolescentes. La conversación que se avecinaba no sería fácil, pero Elena confiaba en que sus hijos entenderían la gravedad de la situación. «Chicos, necesitamos hablar», comenzó, tratando de mantener la calma en su voz. Ambos la miraron con preocupación, sabiendo que algo importante estaba por venir. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Lucas, frunciendo el ceño. Elena respiró hondo. «Es sobre su padre. Él no está muerto. Nos ha mentido todo este tiempo. Y he descubierto que ha estado involucrado en cosas muy serias, cosas criminales. Y no solo eso, todo este tiempo ha estado con otra mujer». Las palabras cayeron como un peso sobre los hombros de sus hijos. La devastación se reflejó en sus rostros, pero Elena se sintió aliviada al ver que no había incredulidad. Habían pasado por tanto juntos, y ahora debían enfrentarse a esta nueva realidad. «¿Por qué hizo eso?», preguntó Martina, su voz temblorosa. «No lo sé, hija, pero no podemos quedarnos callados. Necesitamos hacer algo al respecto». Los hijos de Elena, a pesar de su tristeza, entendieron la importancia de la situación. Sabían lo que su madre había sacrificado para cuidarlos, y no podían ignorar la traición de su padre. Con el apoyo de sus hijos, Elena se sintió más fuerte. Al día siguiente, decidieron acudir a la policía. Elena se reunió con Rodolfo, quien había estado investigando la situación desde que se enteró de lo que había pasado. En la comisaría, un detective los recibió, con un semblante serio que reflejaba la gravedad del asunto. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», preguntó el detective, mirándolos con atención. Elena tomó la palabra. «Quiero denunciar a mi esposo, David Pinedo, y a su amante, Virginia Gallardo. Están involucrados en actividades criminales». El detective asintió, mostrándose interesado. «Hemos estado investigando a Virginia Gallardo desde hace más de 10 años, y nunca conseguimos atraparla. Se ha visto involucrada en una serie de delitos, pero siempre consigue escapar. Pero hace unos 3 años descubrimos que se encuentra en una mansión ubicada en el Caribe, y parece que David se ha sumado a ella. Se ha convertido en un blanco de nuestras investigaciones». Elena sintió una mezcla de ira y tristeza. La vida que una vez imaginaron juntos había sido sustituida por mentiras y peligros. Sabía que David había perdido su rumbo, pero no podía permitir que eso arrastrara a su familia al abismo. Con el apoyo de Rodolfo y sus hijos, Elena decidió presentar toda la evidencia que tenía y hacer una denuncia formal. Era un paso difícil, pero no podía permitir que David se saliera con la suya. No podía dejar que sus hijos crecieran en un ambiente de miedo y desconfianza. Mientras el detective tomaba nota, Elena sintió una oleada de determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera,
incluso si eso significaba tener que enfrentarse al hombre que alguna vez había amado. Sabía que debía proteger a sus hijos, y eso era lo más importante. Con la denuncia presentada, Elena sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había tomado la decisión de enfrentar la verdad y proteger a sus hijos, pero eso no significaba que la angustia y el dolor desaparecieran. Sabía que lo que venía a continuación sería un camino difícil. A pesar de todo, había un hilo de esperanza en su corazón. Quizás esta fuera la oportunidad para sanar y empezar de nuevo. Después de semanas de preparación, Elena se sentía lista para el próximo paso. Había decidido regresar al Caribe, pero esta vez no lo haría sola. La policía mexicana había coordinado un operativo para atrapar a David y Virginia en el acto. Elena sabía que esto no sería fácil, pero era necesario. Había llegado el momento de enfrentarse a su pasado y ayudar a que se hiciera justicia. El plan era sencillo, aunque cargado de tensión. Elena se reuniría con David en el portón de la mansión donde él se hospedaba, mientras la policía se escondía, esperando el momento oportuno para actuar. Elena sabía que esto no sería fácil, pero su determinación de proteger a sus hijos y asegurarse de que David y Virginia enfrentaran las consecuencias era más fuerte que su miedo. Al llegar al Caribe, Elena sintió la brisa cálida del mar, un contraste abrumador con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Se alojó en un hotel cercano y esperó con ansiedad el día de la reunión. Sus hijos, Lucas y Martina, decidieron quedarse en el hotel para que su madre pudiera llevar a cabo su misión sin distracciones. Cuando llegó el día, Elena se preparó cuidadosamente. Se puso un vestido que había elegido con la esperanza de mostrar su fortaleza. No era el vestido que usaría para un encuentro romántico. Era una declaración de que era una mujer decidida a enfrentar a su esposo, a pesar de todo el dolor que había causado. Elena llegó al portón de la mansión, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Observó el entorno, buscando cualquier señal de David. Finalmente, lo vio salir de la mansión, con esa sonrisa que tanto había amado, pero que ahora solo le parecía una máscara. «Hola, Helena. No esperaba verte aquí», dijo David, acercándose con una mezcla de sorpresa y alegría. «David, necesito hablar contigo», respondió ella, tratando de mantener la calma. Antes de que pudiera continuar, el momento crucial llegó. En ese instante, varios policías salieron de sus escondites, rodeando a David. «David Pinero está arrestado por su implicación en actividades criminales», dijo uno de los oficiales, su voz firme y autoritaria. El rostro de David se tornó pálido, y la incredulidad lo invadió. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Su voz era un susurro atónito. Mientras los oficiales lo arrestaban, Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era un momento que había esperado, pero no estaba exenta de dolor. Ella había amado a este hombre, y ahora lo veía caer. Mientras tanto, otros agentes se dirigieron a la mansión, donde Virginia y sus cómplices estaban ocupados. La operación fue rápida y efectiva. En cuestión de minutos, lograron entrar en la mansión y arrestar a Virginia junto con los demás implicados en sus actividades ilegales. De regreso en México, el caso avanzó rápidamente. La evidencia presentada era contundente, y tanto David como Virginia se enfrentaron a cargos serios. Durante el juicio, Elena se sintió fuerte, acompañada por el apoyo de sus hijos y de Rodolfo, quien había estado a su lado durante toda esta travesía. Finalmente, el veredicto fue emitido. David y Virginia fueron condenados a 45 años de prisión. La sentencia resonó en la sala del tribunal, y aunque Elena sabía que era justo, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Esa era la vida de los hombres y mujeres que habían compartido su hogar, el padre de sus hijos. Después de la sentencia, Elena se sintió liberada, pero también triste. Había cerrado un capítulo doloroso de su vida, pero la carga emocional seguía pesando sobre ella. Miró a sus hijos, quienes le ofrecieron sonrisas de aliento. Sabía que, aunque el futuro era incierto, tenían la fuerza para seguir adelante. Elena, Lucas y Martina dejaron la sala del tribunal juntos,
sintiendo que, aunque la vida nunca sería la misma, podrían reconstruirse y encontrar un nuevo camino. La justicia había sido servida, y con ello, la oportunidad de sanar. El eco del veredicto resonaba en la mente de Elena mientras caminaba por las calles del centro de la ciudad, con sus hijos a su lado. Lucas y Martina, ahora más maduros, habían demostrado una increíble fortaleza a lo largo de todo este proceso. A pesar de la dolorosa experiencia, sentía que estaban más unidos que nunca, listos para enfrentar el futuro juntos. En su mente, Elena reflexionaba sobre lo que había sucedido. La traición de David la había devastado, pero también la había llevado a un viaje de autodescubrimiento. Aquel dolor la había forzado a confrontar no solo a David, sino también sus propias decisiones y anhelos. Había aprendido a ser más fuerte y a valorar lo que realmente importaba en su vida, sus hijos y su propia dignidad. Durante los días siguientes, Elena y sus hijos se acomodaron en una rutina. La casa, aunque silenciosa, estaba llena de amor y apoyo. Se sentaban juntos a la mesa, compartían historias, reían y, a veces, lloraban. Era un nuevo tipo de normalidad que les permitía sanar. Y aunque el pasado siempre estaría presente, estaban decididos a no dejar que lo definiera. Un día, mientras estaban en la cocina preparando la cena, Martina miró a su madre y le preguntó: «Mamá, ¿estás bien? A veces te veo pensando mucho». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy reflexionando sobre el futuro y todo lo que hemos pasado. A veces es difícil, pero sé que juntos podemos lograrlo». Lucas, que siempre había sido más reservado, agregó: «Nosotros estamos contigo, mamá. Siempre». Esa noche, Elena se sentó sola en su habitación, mirando por la ventana. La luna brillaba intensamente, iluminando el paisaje que había una vez sido su hogar, ahora transformado en un refugio de amor y resiliencia. Decidió que era hora de tomar una decisión, no solo sobre su futuro, sino también sobre cómo quería vivir su vida de ahora en adelante. Con el corazón en la mano, Elena escribió una carta a David. No era una carta de odio, sino de reflexión. En ella, le comunicaba que aunque había sido una parte importante de su vida, no podía permitir que su traición definiera su futuro. Expresó su dolor, pero también su deseo de que él reflexionara sobre sus acciones y encontrara la redención. Sabía que su propio viaje hacia el perdón no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Días después, Elena recibió la noticia de que David había sido trasladado a una prisión más cercana a su nueva ubicación. Esto le dio la oportunidad de verlo, pero se debatía entre la necesidad de confrontarlo y el deseo de dejar el pasado atrás. Finalmente, decidió que era necesario cerrar ese capítulo de su vida. El día de la visita, Elena entró a la prisión con un nudo en el estómago. Había planeado cuidadosamente lo que quería decirle. Cuando David apareció, ya no era el hombre que una vez había amado. El tiempo en prisión había dejado su huella, y su mirada mostraba arrepentimiento y desesperación. «Elena», dijo él, su voz llena de emociones contradictorias. «David, vine a hablar contigo porque necesito cerrar este capítulo», respondió ella, firme pero compasiva. Ella le explicó cómo había sentido su traición, cómo había luchado para salir adelante y, más importante aún, cómo sus hijos habían sido su principal motor. David la escuchaba con atención. Sus ojos reflejaban un profundo dolor por lo que había hecho. Al final de su conversación, Elena le expresó su deseo de que él pudiera encontrar el camino de regreso a la rectitud. «No sé si algún día podré perdonarte completamente, David, pero quiero que sepas que esto no se trata solo de ti. Se trata de mis hijos y de lo que es mejor para nosotros», concluyó Elena. Cuando salió de la prisión, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión de seguir adelante, pero el proceso de perdón era algo que tomaría tiempo. Con sus hijos a su lado, Elena se dio cuenta de que estaba construyendo una vida nueva, una en la que la traición de David no definiría su futuro. Con el paso del tiempo,
Elena empezó a participar en actividades comunitarias, enfocándose en ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Quería que su experiencia sirviera de luz para aquellos que aún se sentían perdidos. La vida no sería fácil, pero sabía que, rodeada del amor de sus hijos y de su comunidad, podría enfrentar cualquier desafío que se presentara. El camino hacia la sanación estaba lleno de altibajos, pero Elena se sintió más fuerte con cada paso que daba. Había aprendido que la verdadera fuerza no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Al final, la vida de Elena se transformó en un testimonio de resiliencia. Había pasado por la oscuridad de la traición y había encontrado la manera de volver a la luz. Y aunque el amor que una vez tuvo por David había cambiado, el amor por sus hijos y la vida que estaban construyendo juntos se convirtió en su nueva razón de ser. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.